pero todavía no hay noticias de eso. Ahora la autoridad ha tomado algún café nada más, que pagamos todos también. Bueno, Ramiro, No, este es un tema que vamos a retomar ahora en un ratito. la vieja y querida. Analicemos un poco más en profundidad esta temática en particular, que en realidad, bueno, a ver, sí, es como usted dice, viejo y querido gasto o acomodo patronazgo político, que como digo, no quiero adelantar mucho porque ahora en un ratito lo vamos a tomar en profundidad. Sí, también creo que tenemos por allí un audio que yo le pasé a nuestro querido operador, a ver si lo tenemos. Un audio referido a esta señora, ¿verdad? Claro, referido a este acomodo en Artigas, al tema de ACE. Así que si lo tenés por allí, Héctor, lo escuchamos un poquito. Si lo encontrás, si no lo encontrás, digo, seguimos hablando del tema y mientras lo buscás. Sí, seguimos teniendo titulares. Dice ¿no? clientelismo político en ACE, contratos directos a militantes blancos. Está por ahí. Es un tema complicado, José. A ver, esto lamentablemente en pleno siglo XXI uno dice, sigue pasando esto del acomodo, sigue pasando esto de lo que es, bueno, el patronazgo político, que es el fenómeno estudiado muy bien por la ciencia Claro. política y sobre todo en Uruguay por una persona muy interesante que después vamos a hablar de ella, Sí, que ha criticado este tema y hoy está en lugar de poder, pero al parecer está de manos atadas, ¿no? Es muy fácil criticar cuando uno no está en el poder, pero cuando uno tiene el poder a veces se tiene que callar un poquito de lo que uno piensa y aceptar las reglas de juego injustas que a uno le parecen injustas del sistema, ¿no? sí, la verdad. Bueno, ¿qué puede hacer uno al respecto? Y muy poco, ¿no? O sea, cuando uno quiere conservar su lugar, porque todos sabemos que un cargo público, sobre todo cargos en niveles jerárquicos, se pagan muy bien y es muy difícil a nivel de lo que es el sector privado conseguir un buen trabajo de ese nivel. Entonces uno tiene que aceptar las reglas del juego político, por más que uno en el pasado haya escrito sobre esa materia en forma crítica y promoviendo otro tipo de modelo un poco más justo. Pero bueno, si uno escucha, por ejemplo, el audio de esta señora, es muy interesante lo que uno encuentra, ¿no? Sí, la verdad. Que en realidad, bueno, no sé si lo tiene ya. Cuando lo quiera, Nada que perder, presente. Cuando lo tenga lo pase y si no seguimos hablando. Lo tiremos ahí, no pasa nada. Igual si lo tengo acá, lo podemos escuchar desde acá del teléfono. Bueno, páselo, pero entonces. si lo tenés, sería bueno escucharlo, porque realmente uno no puede creer las cosas que suceden, ¿no? No lo puede creer o no lo quisiera creer. Bueno, no lo quiero creer. Uno que se ha adaptado al sistema republicano, democrático y Dami, pretende deja lo que estás haciendo y mandame esos consentimientos que los necesitamos ya, no tenemos más tiempo. Dedicate a eso y mandame los consentimientos. Bien. Parte de lo que... no, para apretar Dami, la deja lo que lista estás haciendo y mandame esos consentimientos que los necesitamos ya, no tenemos más tiempo. Dedicate a eso y mandame los consentimientos. Bien. Bueno, Seguimos con otra noticia. parte de lo que decían allí entonces y que tiene que ver con bueno, el cómo estamos hoy, ¿no? Los viejos y queridos acomodos. Después otra nota que tiene que ver con el directorio del Partido Nacional, analizará la suspensión de Gustavo Penades, un tema que tenemos para hoy también. Eso lo adelantó Jorge Gandini, dijo que va a ser suspendido Gustavo Penades, porque además la justicia ha solicitado el desafuero, ¿no? El desafuero ya llegó al Parlamento, y bueno, una noticia un poco anunciada de lo que va a pasar, ¿no? Una consecuencia más de esta situación que se da, aunque no hay no se ha pronunciado la justicia todavía, por supuesto, pero ya el Partido Nacional se pone el sombrero antes que pueda salir el chichón. Sí. Por las dudas, lo saca del partido, lo deja sin en sí el apoyo partidario. Vamos a ver qué sucede. Esto para mí es un golpe al gobierno. Si la justicia encuentra la causa o en causa de este tema, es un golpe al gobierno, sobre todo porque lo que significaba Gustavo Penades dentro de las filas del gobierno nacional era el negocio. Lo dijo el propio Mujica. Hace días atrás leíamos que Mujica decía que se perdía alguien que era el negociador del gobierno con la oposición en muchos casos, ¿no? Es una pieza clave
quizás no lo estamos mirando desde ese punto de vista, porque lo estamos mirando desde otro punto de vista, naturalmente, y la sociedad lo está mirando desde otro punto de vista por lo que significa el hecho judicial. Pero en el ámbito político, Penades era una pieza clave para el actual gobierno. Digo, le queda poca gestión al gobierno porque le queda 1 año y medio, pero al actual gobierno por lo menos, digo, ¿no? Pero de igual forma lo va a sentir. Ramiro. Bueno, hay muchas lecturas sobre este tema que seguramente se profundizarán en el segundo bloque, pero podemos decir, por lo menos para introducirnos en este tema, que hay un hecho que se está profundizando, que ya el Partido Nacional pasa de aquel momento inicial donde el mismo Heber o el mismo Lacalle Pou... De creerle al amigo. Sí, de decirle yo le creo a él, ¿no? A decir, bueno, está la posibilidad de expulsarlo del Partido Nacional sobre la mesa. Bien. Otro lado de las noticias de la semana tiene que ver con la Asamblea de Uruguay. Dice que Vergara reúne las condiciones para ser precandidato y está oficializando su apoyo, además, ¿no? Sí, a ver, se configuró un poco lo que ya se sabía, que era ese malestar interno que había dentro del astorismo, de quién iba a suplir las banderas que Astori ya no puede agarrar como candidato, y no hay otra figura visible. Maía, por ejemplo, es una figura que podría llegar a haber tenido una proyección nacional, pero no la tuvo, y la reconoce, y bueno, el candidato más fuerte que tiene hoy el astorismo, podríamos decirle, es Vergara, que bueno, es un heredero de lo que es las banderas del sereñismo, ¿no? Entonces, bueno, se configuró el apoyo. Y la lectura también es el hecho de que el Frente Amplio pretende no perder los votos astoristas. Claro. Los votos astoristas vienen por el lado de más cercanos a lo que sería Partido Nacional, Partido Colorado, gente que no se encuentra dentro de los partidos tradicionales, llamados tradicionales, no encuentra su lugar, y a Astori lo miraban con cierta simpatía dentro de la izquierda, ¿no? Sí. Bueno, que Vergara levante la bandera Astori no significa que sea lo mismo, sí. Pero esa es la idea, no perder el centro, por decir una forma, o el centro derecha del propio Frente Amplio, ¿no? En este caso. Sí, yo también lo que pienso es que en realidad la imagen que ha querido transmitir parte del sereñismo con esto es la de brindar esa ala política moderada, como dice Nelson, ¿no? Para atraer a votantes de centro, que los votantes de centro son más volátiles tal vez que los extremos, que siempre se mantienen en lugar. El votante de centro puede variar para la izquierda, para la derecha, dependiendo de la situación o el momento. Y si revisamos la literatura política, el votante de centro es el que más se preocupa por el bolsillo. Entonces, cuando y justamente Astori y Vergara representan esa área, ¿no? Como, dentro de la política. Sí, perdón, señor, no, está bien, está bueno el aporte que hace. Como decía Anthony Downs, el votante de centro prioriza el bolsillo y por lo tanto, bueno, quieren dar esa imagen de la seguridad económica. El astorismo se ha encargado de esa bandera. Es que además, para agregar nada más, yo creo que Vergara es pieza clave en cualquier gobierno, sea de Orsi o sea de COSE, por decir las dos fracciones potencialmente más importantes de la izquierda. De Economía. Creo que Vergara, Ferreri, son gente que ha estado dentro de la parte económica de los anteriores gobiernos del Frente Amplio. No creo, García, por decirlo de otra forma, son gente que ya tiene la experiencia, no creo que vayan a inventar. No hay mucho para inventar tampoco. Vergara no es candidato a presidente. Bien. Vergara es candidato a ministro de Economía. Está, es candidato a ministro. Bien, volvemos a la primera ficha allí y tenemos otra de las noticias de última generación. Bueno, el malestar por la inseguridad pública que está empañando la imagen del gobierno. Esta noticia es del diario Ámbito, pero bueno, tiene que ver con una encuesta que presentó Factum. El 60% de la población desaprueba la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad pública, un porcentaje que viene en crecimiento además. O sea, sí, acá lo hemos podido ver en estas últimas horas. En estos últimos días, ¿no? Fundamentalmente. Talón de Aquiles de todos los gobiernos en los últimos tiempos, la seguridad o inseguridad. Bien. Le pasó al Frente Amplio, le pasa a este gobierno que llegó con la bandera de decir, bueno, se terminó el recreo, no se terminó el recreo, no se acabó y la situación sigue bastante compleja. Nosotros miramos en las noticias todos los días, son 3 o 4 o 5 situaciones de muertes, sea en la capital o sea en el interior del país, y la gente, estas cosas le preocupa. Bien, y otra de las noticias tiene que ver con la Amnistía Internacional, preocupada, y le está reclamando al gobierno uruguayo que garantice el acceso al agua potable. Dice, instamos al Estado uruguayo a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho al acceso al agua potable, dice el comunicado
de Amnistía Internacional. O sea, un poco lo que veníamos hablando hace un tiempo, ¿no? Es un comunicado bastante breve en realidad, pero es muy claro. Se reconoce que el Estado uruguayo no tiene hoy el poder de dar o garantizar el agua potable, entonces tiene que venir una organización internacional a decírnoslo en la cara y reconocer claramente que el Estado uruguayo hoy está incumpliendo con ese derecho fundamental que todo Estado moderno debería brindar, y más con la cantidad de impuestos que se nos cobran, deberían haber soluciones sobre la mesa. Bueno, nos están viendo del mundo ya mal con ese sentido. Bien, vamos a hacer la pausa ahora y venimos con otro de los temas de la noche. Enseguida la pausa. Desde que tus padres te soñaron, fuiste creciendo, estudiabas y conseguías tu primer trabajo, en la ciudad o en el campo, cuidamos de ti y toda tu familia con la más amplia cobertura en salud del departamento. Informate sobre planes y beneficios para niños, adolescentes y adultos en afiliaciones al teléfono 444-25195, interno 178, o por WhatsApp al 099-001-122. Camdel, primero tu salud. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes. Aceptamos convenios con ADEOM, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Grado y Chasfose. Aceptamos órdenes de Dice y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado. Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop, con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos. Recordá, La Bomba te espera en Sarandí 584 todo el año con las mejores ofertas de la zona este. Invierno, verano, otoño, primavera, siempre en La Bomba vas a encontrar el mejor precio de la zona este. Todo lo que te imagines está en La Bomba. Sarandí 584 a metros de Washington Beltrán. En Antel estamos para conectarte y ahora también te conectamos con el fútbol uruguayo. Y sí, es que con Antel Star Plus te conviene más porque lo podés tener incluido en tu plan de internet hogar. Con Star Plus disfrutá las mejores películas, series, los deportes en vivo de ESPN y el campeonato uruguayo. Todo incluido. Mejorá tu plan de internet hogar en antel.com.uy pasándote a plan entretenimiento, internet hogar con Star Plus. Más gigas y más velocidad. Me emocionan. Que gane la mitad. Sierra Tour presenta un nuevo destino, las Termas Romanas, ubicadas en Recanto Maestro, sur de Brasil. Un ambiente tranquilo y relajante, rodeado de un entorno natural único. No te pierdas la oportunidad de visitar las Termas Romanas y disfrutar las propiedades curativas y relajantes de sus aguas termales saladas. Te esperamos. Salida 19 de mayo. Por consultas 091-976-000 o en sierratour.com. Hay canciones que marcaron una época. Hay discotecas que te llevan con su selección musical a un destino cierto. Nosotros, desde hace muchos años, te llevamos al paraíso. Paraíso.
Paraíso Discotheque. Musicalización, iluminación y amplificación de eventos con la máxima tecnología. Paraíso Discotheque. 099 84 18 39. Clínica Veterinaria Sarandí. Atención de grandes y pequeños animales. Urgencias las 24 horas. Operadores de trazabilidad. Esquilas, baños, vacunas. Análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí. Con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto. Washington Beltrán 752. Teléfono 443-1979 y 099-840-731. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Rígido Silveira 804. Teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venta con la tranquilidad de la realización de cada lote y la menor comisión de plaza. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Rígido Silveira 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para relajar tu baño, tu cocina, machas, mesadas, etcétera. Todos los recubrimientos en mármoles y granitos, como alguna vez Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 542-6364, 099-845-200. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites y durante todo el día está el Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Villa. Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Bien, vamos a continuar entonces. Si tenemos el audio de ACE, lo vamos a pasar, porque vamos a ir hablando de este tema, porque vamos a ir a otra de las fichas que tenemos por allí, pero primero vamos a escuchar el audio, si ya lo tenés allí. Bien. Pero mañana hablamos bien, Dani. Yo no sé por qué está haciendo esos llamados para suplentes, pues eso no sirve para nada. Le puedo llamar porque tenés algo, igual nadie te acepta, tenés que empezar a llamar, no es muy... Y sí te condiciona cuando tenés algún plan verano, algún plan invierno, que vos querés premiar a alguien con eso y tenés una lista ya de un llamado, te condiciona. Eso no me gusta mucho por eso, ¿viste? Te saca la posibilidad de direccionar un poco, por ejemplo, de ese lado Mary. No, yo si tengo un plan invierno, un plan verano, yo quiero la gente que sé que laburó conmigo, ¿viste? Entonces a mí no me gusta mucho que abra esos llamados así, ya le había dicho que no lo hiciera. Bueno, parte de lo que todos hemos escuchado. ¿Quién era la señora? Oyente. Bueno, jefa de Artigas. La jefa de Artigas. Sí. Con la diputada, ¿no? Con la diputada del Artigas. departamento. Son viejos vicios, digamos, de la política. Hemos venido hablando del tema nepotismo en este programa, creo que desde el año 1999, digo, desde hace 24 años estamos hablando más o menos de lo mismo. La cosa no cambia, las oportunidades no se dan a los digamos, preparados, a los que han estudiado, a los que se han esforzado, a los que han de alguna manera hecho un esfuerzo, a veces de toda la familia, para que su hijo pueda estudiar, tener una carrera terciaria o lo que fuere, para que se preparen para un mejor trabajo, ¿no?
la cosa en nuestro país es al revés. Cuanto más estudiás, a veces las posibilidades de conseguir un empleo público son menos o son menores. ¿Por qué? Porque el viejo acomodo no falla nunca. Y no lo dije yo. Si quieren que su hijo sea gerente, no lo manden a estudiar. Vamos a ir a la placa de Conrado Ramos, que es doctor en ciencias políticas de la Universidad de Frankfurt, además de Alemania, director del Departamento de Ciencias Políticas 2019-2020 de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, coordinador de maestría en políticas públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República 2016 al 2018 y subdirector de la OPP del 2007 al 2010. Y actualmente es el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que es de ahí donde estamos sacando ese perfil. Ahí está. Esa es la página de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Ese es el perfil. Y como ven allí, él en su momento dijo, esto lo dijo en agosto de 2014, ¿no? Correcto. Si quieren que su hijo sea gerente, no lo manden a estudiar, mándenlo al comité. Sí. Ramiro, usted es el especialista en ciencia política, por eso tengo que ir necesariamente a usted. Bueno, a ver, tuve la fortuna de tener de profesor al doctor Conrado Ramos en la materia de gestión pública, en la licenciatura de ciencia política. Es un tipo que sabe mucho de gestión pública, indudablemente es una de las personas que tiene más conocimiento sobre esta materia en el Uruguay. ¿Y qué pasó? Bueno, al parecer no pudo terminar con estos vicios una vez que llega al poder, claro. Porque ¿quién es el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil? Es la persona que está a cargo de lo que es la política de mejoramiento. Vamos a hablar en condicional, porque digo, acá en este país hay que hablar todo en condicional. Se supondría que es la persona que, ¿cómo decís vos? Sí, que se encarga de todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de los llamados públicos, la administración pública, la formación de nuevo personal, de viejo personal. En definitiva, es el que instrumenta, o debería, como usted dice, en condicional, sí, todo en condicional. Debería instrumentar las mejoras en los llamados públicos, en la calidad de los servicios públicos, en la calidad de la formación, como dijimos recién, de los funcionarios públicos. Al parecer no pudo cumplir con la tarea. Sí. Porque ¿qué pasa? Está en el debe. ¿Qué pasa? Él es una persona que ha estudiado mucho lo que es el tema del patronazgo político. De hecho, tiene un trabajo con un par de politólogos internacionales muy importantes, de referencia, gente del área de referencia. Creo que hasta estábamos hablando de nada más, nada menos que Peter Evans, sí. Creo que es la eminencia número 1 a nivel internacional en este tema de la gestión pública. ¿Y qué se llega a la conclusión? Que en Uruguay existe un sistema de premios, como bien lo dice la directora de ACE Artigas, ¿no? Sí. De premiar, un sistema de premios y recompensas a quienes, bueno, juntaron votos, básicamente, o que son mis familiares, o mis amigos, ¿no? Amigos, fueron al comité, entonces, siempre. O son amigos y familiares que en realidad ni siquiera militaron para tu campaña, pero como son de tu núcleo sanguíneo, también, ya está. Te tienen que estar en el Estado, ¿no? Entonces, bueno, es un viejo vicio, ¿no? El tema también pasa, me parece, y ojo, acá no es que uno se ponga ni defensor ni acusador, pero a nivel de esto choca un poco con lo que el gobierno mismo hizo con los llamados de los funcionarios para trabajar en los sorteos solidarios, que se hace un llamado como corresponde, sorteo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que nadie diga, che, mirá que entró Juan, Pedro y Diego, bueno, es un sorteo, que venía de atrás también, que se venían haciendo con otros llamados, choca un poco. Ahora, por eso es que me llamó la atención que todavía no ha salido nadie del gobierno a decir, muchachos, paren esto, porque no se... Ya Artigas es noticias de hace varios meses atrás. Es noticia por el intendente y familiares que trabajan dentro de la gestión, es noticia por otras acciones que han pasado dentro del propio Partido Nacional de Artigas, y ahora, bueno, con esto. Choca un poco con esa actitud. Yo creo que en ese caso el gobierno, quizás desde el gobierno nacional se quiso iniciar un cambio, capaz que no se llegó a hacerlo, ¿no? Porque la diputada quizás no se enteró de esto. Sí. Pero a ver, José y Ramiro, usted mira las páginas de hoy, por ejemplo, miraba, hay llamados de UTE, llamados públicos, ¿no? Para comenzar a trabajar. UTE, llamados en OCE, llamados... ¿No estamos al sonido? Hay llamados en distintas empresas públicas para ocupar cargos.
contrasta un poco con lo que pasa en Artigas. En este caso, bueno, con esto que pasa en ACE. Contrasta. Y sí, sí, claro. Bien. Vamos a ir a la otra placa ahora. Dice, ¿vale la pena el esfuerzo de educarse en Uruguay? Está por allí la placa. Ahí está, es un fragmento del texto. Cuanto más educación, no vale la pena una nueva mirada a las decisiones de abandono escolar de los estudiantes desfavorecidos. Sí, a ver, estamos hablando de una persona que escribió este artículo, que es referencia también en la materia de educación en Uruguay, sobre todo economía de la educación. Doctora, sí, es una rama de la economía que está enfocada, bueno, en lo que tiene que ver con conocer desde el punto de vista económico exactamente lo que es la educación, ¿no? Entonces, escribió este artículo muy famoso allá por el 2013, que fue un poco revolucionario en la materia y que fue bastante polémico también, ¿no? Que se llamó, bueno, cuando más educación no vale la pena, una nueva mirada a las decisiones de abandono escolar en los estudiantes desfavorecidos, ¿verdad? Entonces, a ver si... Ahí está. Estamos teniendo... Bien. Para el caso de Uruguay, dice, existen disparidades en la conveniencia de invertir en la educación secundaria entre estudiantes con ventajas y desventajas. La educación secundaria puede ser una inversión inconveniente para los estudiantes favorecidos, incluso sin tener en cuenta la posibilidad de que no puedan asumir los costos de oportunidad. La justicia de las leyes de escolaridad obligatoria, que no están acompañadas de políticas complementarias que garanticen resultados de aprendizaje equitativos entre grupos socioeconómicos. Bueno, ahora es como usted lo dice, a ver, ¿qué descubrió este artículo? Descubrió que si vos nacés en una clase social desfavorecida, no te sirve para nada estudiar en Uruguay, ¿no? Porque recordemos, este artículo está hecho estudiando el caso uruguayo, ¿verdad? Y como dije, fue un artículo polémico en su momento, ¿por qué? Porque, bueno, esta señora, Rosana Patrón, una doctora en economía, que es bastante prestigiosa en el Uruguay, en el tema de la educación, desde el punto de vista económico es una referente, descubrió esto, que en Uruguay, lamentablemente, a veces tenés lo que se llama el costo de oportunidad, tenés que pagar el costo de oportunidad cuando sos pobre o cuando sos parte de algún grupo favorecido, de que si estudias ya no tenés la garantía que te vaya a servir para nada en Uruguay. Entonces, lo más sensato desde el punto de vista económico, ¿verdad? Desde la public choice, que se llama, es una teoría económica, lo más sensato es no estudiar y dedicarte a trabajar en algún rubro manual o poco calificado, porque si estudias no te va a servir para nada tampoco. Entonces, la mejor decisión que puede tomar alguien en su vida en el Uruguay, si nació en uno de los sectores favorecidos, claro, es, bueno, dedicarte a trabajar y no estudies. No te sirva para estudiar vos. Bien, vamos a ver ahora el ranking en la próxima ficha. Top 10 de países con mayor cantidad de población con la educación terciaria terminada, ¿no? En lo que tiene que ver con el año 2021, y el rango es de 25 a 34 años, y allí aparece como primero en este top 10 Corea del Sur con el 69.3% de la población con educación terciaria. De ese nivel, ¿no? Sí. Y acá valga la pena también hacer una diferenciación entre lo que es educación terciaria y educación superior, porque en Uruguay sí hay que hacer esa separación, no en otros países como en estos de la lista, claro. Pero en Uruguay la educación universitaria va por un camino y la educación terciaria no universitaria va por otro. ¿Qué es esto? Bueno, podemos hablar de tecnicaturas no universitarias, claro, podemos hablar de profesorado, de magisterio, que van por el camino del normalismo, que es otro sistema educativo, otra forma de entender la educación diferente, que está desenfocada de lo que es la investigación y la ciencia en sí, sino es repetir conocimiento, básicamente, sin tener las capacidades de investigar, ¿no? ¿Por qué hacemos esta diferencia? Bueno, porque si nosotros nos comparamos con estos países donde la educación terciaria es universitaria obligatoriamente, o por lo menos está muy vinculada a la investigación, Uruguay, después veremos que comparado con estos países ni se puede asomar. Estamos hablando del top 10, por lo tanto no aparece Uruguay. No, Uruguay no aparece ni siquiera en el top 100. Sí, claro.
Bien, después vamos a, bueno, por ahora vamos a nombrar si te Canadá está en segundo lugar con el 66,4%. Japón, espera un poquito que lo voy a buscar por acá en el teléfono, que es más práctico, compañeros, para leerlo. Japón 64,8% en el tercer lugar. En el cuarto, Luxemburgo con 63,1%. Quinto, Irlanda, 62,9%. Sexto, Rusia, 62,1%. Séptimo lugar, Lituania, 57,5%. Octavo, Reino Unido, 57,5%. Noveno, Países Bajos, 55,6%. Y décimo, Noruega, con 55%. Lo sacamos de la OCDE. Y Estados Unidos no aparece. Bien. Alemania la no fuente es la OCDE, ¿no? Igual está dentro de los 20 Estados Unidos. Sí, pero No está. estamos hablando de una potencia, ¿no? Alemania, sí, Estados claro. Unidos, Claro. son potencias Después que no- vamos a ir a la otra ficha, donde tenemos el ranking top de países de América Latina, ¿no? En particular, con mayor cantidad de población, con educación terciaria terminada. Es la otra gráfica, señor director de de cámara. 25 también a 34 años. La próxima gráfica es... Sí, ahí está. ahí, Y ahí tenemos a Chile con 40,5%, Colombia 30,5%, Costa Rica 30,3%, México 27,1%, Brasil 23%, Argentina 19%. Y Uruguay no vuelve a aparecer. No aparece. ¿Qué nos está indicando esto? Si uno ve, a grandes rasgos, ve la diferencia enorme que hay entre el primer mundo y el tercer mundo. Ahí está. Casi todos los países de primer mundo, por lo menos el 50% de la población tiene una carrera terminada, ¿verdad? Pues esto no es que tengan solamente formación, Claro. sino que terminaron la carrera, ¿verdad? ¿Dónde quedó la frase de Artigas, no? ¿Están ilustrados como valientes? Sí, los orientales están ilustrados como... Tenemos la próxima gráfica. Vamos a ir a la próxima gráfica, y allí está la frase del prócer, que si volviera, tuviera la posibilidad de volver a estos tiempos, nos daría alguna nalgada. Y seguimos, Allí está. Bueno, decreciendo exitosamente, bien. ¿no? En esta, Sí. ahí tenemos la frase de Artigas, sean los orientales están ilustrados como valientes, y también tenemos algunas... Entre signos de pregunta. Sí, claro. En este caso, Alguna información. Uruguay, dice por allí en la tele, es de los países de América Latina que menos egresados universitarios tiene. Esto lo dijo Felipe Schipani, quien impulsa el proyecto para la Universidad Virtual del Uruguay, ¿no? Exactamente. O sea, un diputado del Partido Colorado. Después tenemos una información del diario El País que dice: somos de los países con menos población en educación terciaria. Uychek analiza una frase del rector de la Universidad de la República. En aquel entonces, en Sí, 2018. Roberto Marcarián, fue el antecesor de Darín. el anterior de Darín. Dice la verdad, dice: el informe del Ministerio de Educación y Cultura recoge datos para América Latina, Estados Unidos y Europa Occidental. Uruguay con un 13,1% de población 13,1. mayor de 25 años Recuerden. en el nivel de postsecundario, se ubica por debajo de todos los países desarrollados considerados. En Estados Unidos, por ejemplo, esta cifra supera el 40%. Y también por debajo de países con niveles de desarrollo comparables en la región como Colombia, México, Costa Rica o Chile. Las diferencias en ese nivel, bueno, están más que mencionadas, ¿no? Y siempre hay algunas voces que, a pesar de ese problema, siguen queriendo mantener el sistema actual, Sí, como es este señor Mordecki, que ahí... Acomodé lugar. Escribe ahí Daniel Mordecki, y lo vemos en el Montevideo Portal, en cuanto a su opinión, ¿no? ¿Por qué no es una buena idea una universidad virtual? Dicen 5, 10 o 15 años, la educación virtual va a ser educación a secas, y esa es la fecha de la caducidad para una universidad virtual. Bueno, se escucha de todo, ¿no? Se escucha de todo, y esta frase lamentablemente acá en La Valleja parece que ya la hemos escuchado en el pasado por algunos Bien. ex intendentes que a veces asumen de intendentes No de querían. vuelta, Sí, claro. cada 2 por 3. Y lamentablemente, a ver, ¿qué tenemos para analizar en esto? ¿No? Porque venimos analizando estas palabras de la directora de ARCE en Artigas, las ex palabras, porque al parecer ahora ya no las dice, Conrado Ramos, ¿no? Sí, ha cambiado, ¿no? Exactamente. Y vemos el tema de lo que decía Rosana Patrón investigando, y vemos las cifras que estamos tirando sobre la mesa. Vamos a tratar de hilar todo, porque todo esto tiene un sentido. Sí, ¿Por no, qué no, analizamos todos estos claro, temas? claro. Volvemos a la frase de Rosana Patrón. ¿Vale la pena en Uruguay estudiar? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena? Si vos sabés que cuando hay llamados públicos
cada 2 por 3 salta algún escándalo. Le tiro un escándalo reciente. Sí. En la Intendencia de Salto se tomó al hijo del diputado colorado de ese departamento. Sí. De forma directa. El señor Andrés Lima, del Frente Amplio, habría llegado a un acuerdo con el diputado de ese departamento colorado, que es de otro partido, obviamente, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Y su hijo estaría trabajando actualmente en la Intendencia por llamado directo. Entonces, todas estas señales que ya veníamos viendo, también en ACE con el representante de Cabildo Abierto en ACE, aquel que fue escandaloso, parecía que teníamos un centenar de personas acomodadas en ACE, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa frase? No. Que fue polémica. Más de 130. Vemos el tema de las viviendas entregadas a DEO, también por la ministra, ex ministra Moreira, a sus correligionarios. Vemos ahora este escándalo de ACE, vemos todos los escándalos que hemos vivido acá en La Valleja con respecto a los hermanos, ¿no? Que la exintendenta puso a su hermano y también el actual intendente le pidió a la intendenta anterior que pusiera al hermano también. Entonces, todas estas señales que estamos viendo en el Uruguay y que, bueno, como vuelvo a repetir para que nos quede claro, en La Valleja no somos nada ajenos a esta temática, ¿qué nos está dando como señal? Que en realidad lo que dice Rosana Patrón en cierto aspecto tiene razón. Tenemos muy baja cantidad de universitarios en el Uruguay, pero realmente vale la pena tener más. ¿Para qué? Para que no tengan trabajo. Para que no puedan presentarse un llamado público y tener el mismo derecho que deberíamos tener todos los ciudadanos al presentarnos, que debería ser, primero que nada, valorar la formación para tener mejor servicio público. Que no solamente la frase de Artigas sean los orientales más ilustrados como valientes, sino lo que dice el artículo 8 de la Constitución, ¿no? Que, digamos, la única diferencia que hay entre ciudadanos, ¿no? Son las de sus talentos y capacidades. Pero la diferencia son las capacidades. Talentos y capacidades. ¿Te das cuenta? O sea, nada de eso se cumple. O sea, ya nos olvidamos del viejo Artigas y también nos olvidamos de lo que dice hoy la Constitución del Uruguay. Y no solo eso, sino que somos, fondo del saco en América Latina. Todos iguales ante la ley, con la única diferencia de los talentos y las virtudes. Pero 13%, y Chile, que es un país que tiene la educación privada, la educación superior privada, tiene un 40%. A ver, nos rasgamos las vestiduras defendiendo la educación pública y que la educación pública la educación pública viene cualquier país que tiene la educación totalmente privatizada y tiene mejor tasa de egreso universitario, pero por lejos, abismalmente, que nosotros. Pero digo, si me comparo con Argentina, ¿no? Que tiene 19%. Digo, y que es bajo. Hablando de una Argentina que es bajísima. Por una Brasil, 23%. Con las diferencias que tiene. Claro. Es abismal y es increíble que todavía en el Uruguay tengamos en duda, ¿no? Tengamos esa duda de que... Le vuelvo a repetir, le pregunto, Nelson, porque yo, sinceramente, no puede traer a su amigo del español a este programa, sí, pero tendríamos que haber traído mándele un mensaje. Mándele un mensaje a Manolo. Mándele un mensaje a Manolo. Manolo entendería lo que está pasando. Bueno, pero ¿qué pensaría Manolo sobre esto? Yo estaba pensando cuando ustedes hablaban y decía, años atrás vimos programas muy interesantes que se hicieron por parte de la educación, no sé si es la educación, en ese caso creo que era secundaria, con el acceso de personas mayores, nuevamente, el reingreso de personas. Yo lo veía en las noches en el liceo número 3, y en el liceo, sí, estoy bien, en el liceo número 3, mucha gente que en su momento había dejado el liceo y reenganchaba a estudiar y tenía la oportunidad de estudiar. Y no estoy diciendo que haya sido de un gobierno u otro, no sé quién fue, pero estaba bueno, porque había gente que tenía una oportunidad de terminar su ciclo inicial y por qué no iniciar la parte terciaria, más allá de la edad, ¿no? Y creo que sería una buena cosa ocuparnos de esto y decir, quizás exista gente, dar beneficios para el tema laboral, que puedan, porque obvio, naturalmente, que no puede dejar de trabajar para cierta edad, dejar de trabajar para estudiar, pero que quizás hay mucha gente que quiere y que está más madura o está con más conciencia de poder realizar alguna actividad o algún curso a nivel terciario, sobre todo la capacitación terciaria. A ver, el tema es que creo que el Estado también tiene que dar su oportunidad y tiene que poner las herramientas necesarias. Pero la verdad que, mañana le pregunto a Manolo a ver qué opina. Sí, a ver. En este momento Manolo no creo que es muy baragán. Le voy a preguntar a los dos de vuelta y me gustaría que hicieran una reflexión sobre esto. A ver,
de vuelta, volvemos a lo que dijo Rosana Patrón. La gente que tiene condiciones económicas desfavorables no le conviene por razones lógicas estudiar porque en realidad no le va a servir para nada en la vida, prácticamente es lo que dice el artículo, ¿no? Vemos las tasas de egreso universitaria que son bajísimas a nivel internacional, incluso en América Latina son bajísimas comparadas con nuestros vecinos, como pudimos ver en esos ranking que sacamos de un paper de la OCDE, que es un ranking permanente que se está actualizando permanentemente y que Uruguay, bueno, nunca ha formado parte porque es tan baja la densidad poblacional de gente con formación terciaria en Uruguay que ni siquiera rankea. Entonces, yo pregunto, ¿vale la pena a la luz de la situación que estamos viendo, de que, bueno, los llamados públicos parece ser que inevitablemente se hacen a dedo casi todo, se hace una formalidad de presentar un llamado público para que, bueno, para que, por ejemplo, los préstamos PNUD se le den al Estado uruguayo, porque, bueno, exigen ciertas características, que tiene que haber un llamado, que tiene que haber un concurso, y entonces ahí te dan el préstamo para poder hacer ese llamado público. Pues si fuera todo a dedo, o si se reconociera públicamente que fuera a dedo, no te lo daban. Entonces, se hacen meramente como una formalidad los llamados públicos. Yo pregunto a aquellos jóvenes que están preparando, le pregunto a los padres, a los abuelos de estos jóvenes también, que están preparando su currículum, que tal vez estudiaron, tal vez se prepararon, que sacan fotocopias de los títulos, de los certificados, gastan su hora, su tiempo en armar un currículum vitae. Les pregunto, ¿qué sienten cuando se enteran de estas cosas? Que en realidad las cosas son a dedo, que lo van a hacer perder el tiempo en una oficina, que le van a hacer perder el tiempo en una fotocopiadora, que le van a hacer perder el tiempo frente a una pantalla, escribiendo en un teclado su currículum, pensando en qué van a decir para entrar en un llamado público que en realidad se termina resolviendo entre 3 o 4 autoridades políticas. Y no lo digo yo, lo acabamos de ver. Lo dijo el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil en 2014. Y ahora al parecer está callado sobre esta temática, porque había un escándalo tras otro sobre el tema de lo que son los llamados públicos, las licitaciones públicas también, ha habido escándalos recientemente. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué sienten ustedes que tienen un hijo, que tienen un nieto, que son ustedes mismos tal vez los que se presentan con las mejores ilusiones del mundo, de tener un trabajo, de querer servir a su país, de prepararse para eso a través de un cargo público? ¿Qué sienten? La verdad. Es lamentable. Porque el otro día estaba leyendo algunas estadísticas del egreso de secundaria, ¿no? Del egreso de los bachilleratos diversificados, y el 50.4% egresa nada más. ¿Pero para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a egresar? O sea, venimos, entran 100 y salen 50. Sí, es bajísimo a nivel internacional también. Y seguramente desde el interior, gran parte del 50. De ese 50, gran parte no, claro. El más afectado es el interior. Entonces digo, por el hecho de, sobre todo a nivel de geografía, de la distancia, inclusive también son afectados los estudiantes. Por el hecho de que no es lo mismo un estudiante de Minas que puede, a través de una buena ruta y poco tiempo, estar en Montevideo y quizás hasta de alguna facilidad que pueda tener. Ojo, Hernández, con lo que está diciendo, que es un argumento que se esgrimió desde acá hace mucho tiempo un ex intendente, que a veces asume de vuelta, porque es suplente, el actual intendente, dijo que como Minas quedaba muy cerca de Montevideo, acá no era necesario. Yo no digo no todos pueden viajar, Hernández. No todos pueden viajar. Por más que digamos, no todos pueden viajar. No lo digo por eso, digo que seguramente lo iba a terminar la idea. Es distinto el que vive en Minas al que vive en Artigas. En este caso, Artigas, por ejemplo. Claro. ¿Cuántas oportunidades tiene de Minas y cuántas oportunidades tiene de Artigas? Estamos hablando de una situación que se dio específicamente en ese departamento. Seguramente ese no tiene las posibilidades y tiene que emigrar, y seguramente lo hace para Brasil, porque está por su cercanía e inclusive hasta por facilidades. Pero es un análisis que no digo que sea fácil, por supuesto. Ni siquiera estoy hablando de universidades aquí en el departamento, que ahora bueno, tenemos la posibilidad de tener una. Dos. Y ojalá que tengamos la tercera, la virtual. Ojalá y que salga ese proyecto. Ojalá y salga la virtual, por supuesto. Sí. A ver, tendremos que haber aprendido algo de esta situación que pasamos hace 2 años atrás. Y bueno, en ese momento los uruguayos y el mundo pasó una situación muy especial. Bueno, ojalá y sirva para algo, sirva sobre todo la virtualidad. Que podamos todos los países civilizados del mundo tienen universidades virtuales públicas, inclusive en España está la prestigiosa universidad, la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en México todos los estados tienen prácticamente.
Nos vamos a ir a la pausa con una frase atribuida a Platón. Atribuida. No sabemos si es de Platón o no. Hay que aclarar eso. Sobre la democracia, ¿no? Dice, la democracia no contiene ninguna fuerza que pueda frenar la constante tendencia a poner más y más sobre el lomo del contribuyente. El Estado, bajo la democracia, es como una colmena de abejas en la que los zánganos se exhiben, se multiplican y matan de hambre a las abejas trabajadoras, de modo que los ociosos consumirán la comida y los trabajadores perecerán. Sí, a ver, Platón no era amigo de la democracia, es no, seguro. no, En su libro La República, él hace muchas críticas a la democracia, inclusive un ejemplo muy famoso que tiene es el ejemplo del barco, famoso, que ahí dice, bueno, la democracia es como un barco que se amotinan los que menos saben, los menos preparados, se hacen cargo del barco, emborrachan al capitán, tiran el timón por la borda y bueno, el barco termina hundiéndose, ¿no? Porque no lo veía con buenos ojos. A ver, ¿qué podemos aprender de una persona que no le tenía amistad a la democracia? Bueno, podemos aprender que las críticas siempre son bienvenidas, claro, y hay que estar vigilando por estos defectos, porque las críticas sirven para vigilar nuestros propios defectos, ¿no? Si queremos mejor democracia, tenemos que escuchar a los críticos de la democracia para corregir esos errores, ¿verdad? Y la democracia uruguaya viene presentando en estos últimos años, lamentablemente, como vimos a lo largo de todo este programa, defectos terribles, ¿no? Graves problemas. Nelson Hernández, gracias por un placer. esta noche. Ramiro se va a quedar con nosotros en la mesa política, por supuesto. Hacemos la pausa y ya volvemos. Desde que tus padres te soñaron, fuiste creciendo, estudiabas y conseguías tu primer trabajo, en la ciudad o en el campo, cuidamos de ti y toda tu familia con la más amplia cobertura en salud del departamento. Informate sobre planes y beneficios para niños, adolescentes y adultos en afiliaciones al teléfono 444-25195, interno 178, o por WhatsApp al 099-001-122. Camdel, primero tu salud. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes. Aceptamos convenios con ADEOM, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes de Dice y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado. Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos. Recordá, La Bomba te espera en Sarandí 584, todo el año con las mejores ofertas de la zona este. Invierno, verano, otoño, primavera, siempre en La Bomba vas a encontrar el mejor precio de la zona este. Todo lo que te imagines está en La Bomba. Sarandí 584, a metros de Washington Beltrán. Sierra Tour te lleva a Río en crucero. Salida desde el puerto de Montevideo. 8 noches de lujo para disfrutar de un viaje inigualable. Visitando Buenos Aires, Isla Bella y Río de Janeiro. Todas las comidas incluidas. Y si reservas hoy mismo, bebidas y wifi
de regalo. No te lo podés perder. Crucero a Río de Janeiro con Sierra Tour. Consultas al 091-976-000 o en sierratour.com. En Antel estamos para conectarte y ahora también te conectamos con el fútbol uruguayo. Y sí, es que con Antel, Star Plus te conviene más porque lo podés tener incluido en tu plan de internet hogar. Con Star Plus, disfruta las mejores películas, series, los deportes en vivo de ESPN y el campeonato uruguayo. Todo incluido. Mejorá tu plan de internet hogar en antel.com.uy pasándote a plan entretenimiento, internet hogar con Star Plus. Más gigas y más velocidad. Me emocionan que gane la mitad. Hay canciones que marcaron una época. Hay discotecas que te llevan con su selección musical a un destino cierto. Nosotros, desde hace muchos años, te llevamos al paraíso. Paraíso Discotech. Musicalización, iluminación y amplificación de eventos con la máxima tecnología. Paraíso Discotech 099 84 18 39. Clínica Veterinaria Sarandí. Atención de grandes y pequeños animales. Urgencias las 24 horas. Operadores de trazabilidad. Esquilas, baños, vacunas. Análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí. Con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto. Washington Beltrán 752. Teléfono 443-1979 y 099-840-731. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Rígido Silveira 804. Teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venta con la tranquilidad de la realización de cada lote y la menor comisión de plaza. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Rígido Silveira 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alojar tu baño, tu cocina, bachas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o puedes solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442-6364, 099-845-200. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites y durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación, por el continuo Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Continuar en la mesa política, reforzada ahora, además de Ramiro García, Eduardo Yocco. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va, José? Bien, al doctor América Piquindía, también todos lo conocen ya. Bueno, buenas noches, gracias por invitarme.
Bueno, tenemos dos temas para la mesa política. Uno de ellos tiene que ver con un senador, el senador Penades, que ha sido denunciado, tiene 8 denuncias en Fiscalía, hay un estudio de la Fiscalía importante sobre abuso de menores o retribución a menores de edad, etcétera, etcétera. Esa causa, de alguna manera, que está investigando la fiscal Guione, ha resultado en que ha solicitado el pedido de desafuero del senador Penades y ha elevado a la Suprema Corte de Justicia, como corresponde primero a la juez, porque de acuerdo a lo que dice la Constitución, y ahora el doctor nos va a aclarar por qué se desarrolla este pedido de desafuero, o los pedidos de desafuero en particular, no hablando de este caso en particular, y ya ha llegado al Parlamento, porque esta tarde a última hora llegó al Senado o a la presidencia de la Asamblea General el pedido de desafuero. Así que vamos a comenzar con ese tema, y para que nos aclare un poquito el doctor Piquinera el desafuero, los pasos que tiene de alguna manera. Ustedes saben que cambió el Código del Proceso Penal en 2017. Antes, específicamente, la investigación la realizaba un juez, y bueno, era el mismo juez que le pedía a la Suprema Corte de Justicia para involucrar, en este caso, a un senador o a un diputado integrante de otro poder del Estado, esa comunicación a la Suprema Corte, que era la que realizaba, digamos, el pedido al otro poder, al poder legislativo particular. Algo ha cambiado porque ahora, digamos, de alguna forma, un órgano que es del Poder Ejecutivo se lo envía al Poder Judicial, y el Poder Judicial ahora se lo envía al Poder Legislativo. Ha cambiado un poquito. Explícanos un poquito, Amílcar, cómo es el tema y el por qué un fiscal no tiene potestades para realizar esa solicitud, y sí tiene que mandársela a la Suprema Corte de Justicia, a través del pedido del juez, ¿no? Sí, no. En líneas generales, digamos, el marco legal que nos ocupa en este caso concreto es quitarle los fueros o suspenderlo en sus funciones a un senador o a un diputado o a un parlamentario. Desde el punto de vista histórico, esto ya lo hemos conversado en otras oportunidades, la historia, digamos, las razones de ser de eso. Hoy nos ocupa el tema del proceso en sí. Y si bien se modificó el código, digamos, las razones en sí siguen siendo exactamente las mismas, porque el ámbito de aplicación es el 114 de la Constitución, que dice: ningún senador o representante desde el día de su elección hasta el de su cese podrá ser acusado criminalmente ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el 93 de la Constitución, sino ante la respectiva Cámara, la cual por 2/3 de votos del total de sus componentes resolverá si hay lugar a formación de causa. Y este es el tema. No podrá ser acusado en una causa. Y en caso afirmativo lo declarará suspendido de sus funciones y quedará a disposición del tribunal competente. ¿Qué pasa? Normalmente antes del código se instruía cualquier proceso ante el juez. Hoy hay una etapa previa, ¿no?, que es la actuación del fiscal. Cuando el fiscal interviene, hay un imputado, hay una persona presumiblemente que ha cometido un delito, y se ha entendido de que no hay una causa en sí prevista como para formalizar a una persona que sí, digamos, ingresa en la etapa de la formalización, la causa criminal contra esa persona. Una aclaración, digamos, en este artículo 114, no lo dije, pero va de suyo, digamos que cuando hablamos de causas no hablamos de causas civiles, digamos, o de cualquier otra naturaleza, sino causas criminales. Eso la doctrina ha sido unánime desde la formación. Pero entonces, ¿qué pasa? El fiscal hace su trabajo previo
y encuentra que existen elementos de convicción suficientes como para formalizar a la persona. Y ahí es donde ya se produce la traba, porque desde el momento que formaliza, se inicia una causa. ¿Qué pasa? Entonces no puede el fiscal solicitar la formalización de una persona, parlamentario, que está cubierta por los fueros previstos en este artículo 114 de la Constitución. O sea que en definitiva antes, para sintetizarlo, ya el presumario implicaba una actuación del Poder Judicial y ya era un proceso. Hoy esa etapa se inicia con la formalización. Entonces el fiscal que está investigando le pide al juez, ahí está, le dice, bueno, yo tengo elementos de convicción suficiente como para encausar al senador Ramírez, digamos, porque X causas. Y bueno. Bien, ese es el punto de vista jurídico. Bien. El punto de vista jurídico y de la primera etapa. ¿Qué es lo que hace el juez? Evalúa, digamos, si existen elementos suficientes, digamos, como para pedir el desafuero, como claro, estamos hablando de poder. Digo, acá no, es un problema mucho más técnico, más complejo todavía, porque de alguna manera el juez tiene que ser informado de la causa, ¿no? Y el propio código dice que hasta que no, pero ¿cómo se de alguna manera se armonizan esas cuestiones que son legales? No, porque al momento de la formalización ya el fiscal le da una pauta general, digamos, de cuáles son los elementos por los cuales va a solicitar la formalización. Entonces, bueno, esos son los puntos que el juez tomará en consideración y dirá, bueno, si hay elementos como para una causa o no los habrá. Y de ahí, porque además eso después tiene consecuencias para el futuro. No, por supuesto, por eso mismo. Tiene consecuencias para el futuro, en el sentido de que ese pedido va a ir instruido en un proceso tan particular como el tema del delito en sí, ¿no? Bueno, claro, porque digamos es más complejo por eso. Claro, no, y con una legislación actual que trae un montón de problemas. Un montón de problemas que los estamos viendo en la discusión pública, que ya salieron. O sea, por ejemplo, están pidiendo la reserva de los denunciantes. Digamos, las declaraciones. El delito también es particular. Por eso, y el proceso es particular también. Lo que va a llevar, digamos, a muchas suspicacias desde el punto de vista. Claro, yo lo decía por el hecho de que le damos noticia a un juez previo a no saber, por ejemplo, el abogado de la parte defensora de quiénes son los que lo están denunciando. Bueno, esa es una de las patas que estamos discutiendo hoy en día a nivel jurídico y jurisprudencial. Tenemos ya denuncias claras de parte de la Asociación de Defensores Penales en cuanto a la limitación de los derechos. Por eso está complicado por el propio delito. Pero por el propio delito. Pero en cuanto al trámite, es ese. Bien. Va a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, como jerarca máximo de un poder del Estado, lo eleva al jerarca máximo del otro poder involucrado. Eliminando esta suspicacia de la que hablábamos, Eduardo Yocco. Es grave el hecho de que un senador esté en la picota pública, en este caso. Un paréntesis antes, me gustaría saludar porque me enteré, que no tiene que ver con esto, pero aprovecho la oportunidad de que por 26 votos se votó, 26 votos en unanimidad en Pirarajá, que Pirarajá va a tener un municipio. A partir de esta noche se votó en eso y digamos me parece una buena medida en lo que siempre reclamamos, que la descentralización es parte también de que le lleguen a ese municipio los recursos necesarios para funcionar, pero somos partícipes de este proceso de descentralización. Dicho esto, bueno, a mí me gustaría siempre en su programa, Ramírez, que a veces viniera una persona, que yo no voy a poner a discutir esto, pero que viniera una persona, también un abogado, que fuera, que considerara el nuevo Código del Proceso Penal
porque siempre hay como... ¿Estuviera en contra de usted? Sí. Es decir, no, yo digo alguien que estuviera a favor, es decir, alguien... bueno, pero no, acá hay una cosa que doctor quiero dejar en claro. no tiene que No, acá porque lo que yo digo, en la forma... En ningún momento, digamos, No, yo hago... yo digo... específicamente ya lo que... Planteo la norma como es. Ahora si es buena o es mala lo discutimos cuando ya lo que quiera, voy, ¿no? que en definitiva el proceso es una forma de decir que es lo mismo antes, ahora, es decir, simplemente es la herramienta constitucional está. ¿Cómo se hace si el fiscal y esto y lo otro son como tecnicismos que, digamos, en definitiva llega al Parlamento como va a llegar el pedido de desafuero de una persona? Quiero aclararte, acá de lo que hablamos siempre en este caso, en particular en este caso, que no sea un tema político, después entraremos al tema político, es de la formalidad, digamos, el deber ser, ¿qué es lo que se debe hacer? Está, pero no, Después el doctor para decir... No, pero no es con el doctor, yo me lo paso... Voy a tu comentario también, porque siempre hay que decir, ahora la Constitución y todo lo demás, y el nuevo proceso. El otro día ahí, las leyes a mí no me importa. Bueno, eso es otro tema. No, yo no voy a eso. Yo voy a que en definitiva, claro, para que la persona, que el televidente, lo que tiene que saber es que los mecanismos, digamos, siguen vigentes, están en la Constitución de la República, claro, el artículo 112, 113 y 114, y los mecanismos es que el fiscal pide al juez, el juez ve la causa y hace, lo tramita mediante la Suprema Corte de Justicia, que es quien se comunica con el Parlamento, y llega al pedido del desafuero, que es un término, digamos, que todos lo manejamos, los fueros parlamentarios, que no están en ningún reglamento, ¿no? Porque si la palabra fuero y desafuero no aparecen, sino que es la figura, digamos, que da esto. El doctor bien decía que tiene una larga historia el tema de los fueros, viene de la parte de decir, empezó con los romanos que estaban hablando de Platón, ahí empieza el tema griego, pero bueno, viene desde ahí. El tema de los fueros era decir, poner una coraza, digamos, un determinado beneficio a un territorio o a una persona, bueno. Y después en las monarquías, cuando empezaron a hacer había parlamento y por otro lado el monarca, en donde podía tomar represalia ese monarca frente a una decisión de un parlamentario. Dicho esto, digamos, desde una mirada histórica en el Uruguay, no hay tantos casos en donde, si bien han habido, en donde se pida un desafuero de un legislador por un delito que no es, que es un delito, digamos, común, se puede decir, ¿o no? Un delito que no tiene que ver con la actividad política. Exactamente. Y eso es una cosa que habla bien de la democracia uruguaya. No ha habido tantos casos a través de la historia en donde, digamos, ha tenido que recurrir a un desafuero por una... Sí, han habido el de Armando da Silva Tavares, lo busqué en el año 90 y pico. Por delitos comunes, digamos. Delito, en este caso era un tema de cheques y de malversación de fondos, no sé cómo fue. En este caso es de otro tenor, también, es decir, que uno siempre preferiría que no pasaran estas cosas, que no se llegara a esto, un representante nacional de esa naturaleza que esté involucrado en un hecho de este tipo. Pero a lo que voy es que no han sido tantos, porque por ejemplo el caso de Germán Araujo fue destituido pero ahí se aplicó el 115, ¿no? Ahí se aplicó otro, ¿no? Ese es otro instituto. Pero digo, a donde ha llegado... Que puede llegar al final. Exacto. Y después está el caso de Erro, ¿no? Que fue preámbulo ahora que se va a cumplir este año del golpe de Estado, que tenía que ver en un Estado que no era... pero en aquel momento se le pidió por delitos comunes. Claro. No se le pidió lo hizo un tribunal militar. Pero eran delitos comunes. Pero después vinieron delitos. Lo de Erro fue un caso espantoso que por suerte el Parlamento votó en contra de eso, porque era narrar esto es es decir, había
digamos, para que el televidente sepa, es decir, le preguntaban a una persona que estaba detenido en un batallón, mediante apremios muy, muy fuertes, se le preguntaba si tenía contacto con en este caso, con Enrique Erro, y en esas condiciones decía que sí, pero daba 20 y pico de nombres más que había tenido, es decir, no era solo Erro, y de los 20 y pico de nombres que aparecían, porque yo los vi en las actas, es decir, nombraban una cantidad de legisladores, y decía, sí, yo tuve contacto, porque eran personas, por ejemplo, Huidobro, por decir alguien, o el Pepe Mujica, o Rosenkopf, y se le decía, usted tuvo vinculaciones, estaban detenidos en un cuartel, ¿no? ¿Usted tuvo vinculaciones con el senador Erro? Sí, tuve, pero tuve con Washington Beltrán y tuve con Michelini, pero el que importaba en ese momento era Erro, y bueno, Erro que venía de filas del Partido Nacional, ¿no? Y estaría bueno hablar de Erro históricamente, en el sentido de que también, para traerlo a la actualidad, de la concepción, digamos, ética que tenían en aquellos momentos, ¿no? Erro renunció siendo ministro de Industria por el gobierno, era el gobierno del colegiado del Partido Nacional, fue designado ministro de Industria y renunció al ministro de Industria porque estaba en desacuerdo con la política económica, por firmar la primera carta de intención del ministro de Economía. Es decir, imagínense en estos momentos, ¿no? Cuando, las concepciones ideológicas que se tenían en aquellos momentos, que era primero mi ideología política y mi postura, y eran capaces de renunciar a un ministerio solamente por discrepar. Imagínense, el ministro de Industria ahora discrepando con Arbeleche, por ejemplo, y renuncia. Ética y moral pública. Y moral pública. Bueno, entonces, digamos, creo que está todo dado para que se cumpla con este procedimiento, y que, bueno, que en este caso se pueda seguir el proceso judicial, y que, bueno, y ahí se dirá, obviamente ninguno de nosotros puede decir cómo es el resultado, ¿no? de ese proceso judicial. Ramiro García. Volviendo más específicamente a la parte política del tema, ¿no? Que es la parte que yo creo que ha tenido, sobre todo en las últimas horas, más especial importancia por el tema de lo que ha salido a decir nada más ni nada menos que, bueno, Gandini, ¿verdad? Un colega del partido que ya manifestó que existe la posibilidad seria de expulsar directamente a Penades del Partido Nacional. Ya se está planteando en la mesa que ya están adelantándose al juicio de los mismos correligionarios del Partido Nacional. Porque si está planteada en la mesa la renuncia del senador Penades, y no solo la renuncia, sino la expulsión, porque ya es un paso más, que la renuncia, bueno, entonces, ¿qué nos están diciendo? Que saben ellos que nosotros no sabemos, ¿no? Y con respecto a esto es lo que quiero decir, lo siguiente. Hemos tenido todo un proceso, un periplo, yo creo que hasta vergonzoso, de cómo se ha tratado esto desde el punto de vista comunicacional y político. ¿Por qué? Pasamos de la primera instancia donde el mismo senador Penades manifiesta en una conferencia de prensa su inocencia, y bueno, donde da a conocer por primera vez en un medio público su orientación sexual, tratando de cubrirse. Yo creo que fue una estrategia tratar de cubrirse, utilizó una muy mala estrategia. Déjame corregirte un poquito, porque si no estamos deformando la realidad. En realidad eso no es una conferencia de prensa, eso es llamar a la prensa a hacer un comunicado. Bueno, no porque permitió preguntas. O sea, cuando a mí me llaman a una conferencia de prensa y dice, miren que no va a haber preguntas, ¿y para qué me llaman? Eso no es una conferencia de prensa. Se podía haber hecho un comunicado y se le pasaba a los medios el comunicado. Digo, porque a veces a la gente le estamos informando mal, y yo creo que debe cesar esa información negativa, porque de alguna manera estamos usando los medios para un hecho que realmente, si es una conferencia de prensa, cada medio o cada periodista va a poder preguntar todas las cuestiones que refieran al tema, y no leer un comunicado o decir yo, pero no quiero que nadie me pregunte. O sea, eso no es una conferencia de prensa ni acá ni en ningún lado, digo. Primera cosa. Y segunda cosa, digo, él allí
dio su condición de homosexual, que nadie A nadie le importaba. nadie se la preguntó, y dio razones esgrimió que era totalmente inocente. Digo, hasta el otro día, cuando estuvo en el juzgado, salió y los periodistas le preguntaron y sigue diciendo lo mismo. Pero hay una cosa, sí. un detalle muy importante, no sé si ustedes creo que lo notaron también, que fue el tema de que en principio dijo, bueno, en ese llamado a la prensa, en ese comunicado público de uso a la prensa que hizo, bueno, vamos a utilizar su término de no llamado a la prensa, que ahí en ese llamado inicial que hizo, en esa primera comunicación a los medios públicos que hizo, apenas se conoció esto, dijo que iba a iniciar un juicio por difamación a quienes le estaban acusando de esto. Ahora le preguntaron a los medios de prensa, nunca salía del juzgado, a ver si iba a ser, y ya no dijo nada, no respondió, dijo que no sabía, que no estaba nada. Sí, juicio que nunca se inició tampoco. Porque, bueno, pero voy a pasar una visita. Puede ser en cualquier lado, en cualquier momento. Era completamente, digamos, improcedente, digamos, evidentemente fue fruto de un mal asesoramiento jurídico, porque, digamos, si tú tienes una denuncia formalmente instaurada, digamos, o no que no esté, pero sí que va a estar, digamos, en juicio de difamación o injurias, es improcedente. Entonces, totalmente. No, bueno, sí, pero está bien. La importancia que hablando de la forma, que eso es lo más importante, porque cuando fue a consultar con su abogado, evidentemente ya está. Da vuelta a la página y a otra cosa. Bien. Bueno, pero lo dijo en un momento de nerviosismo, en un momento de mal asesoramiento. Mal asesorado. En un momento que era crítico, obviamente, que los tiempos se aceleran cuando uno está bajo una presión tan grande y puede llegar a decir cualquier disparate, como usted lo está confirmando ahora, como experto en la materia. Pero ¿qué pasa? Esto ha sido un periplo. Después tenemos las confirmaciones por parte del presidente de la República y también del ministro del Interior, que ellos creían y seguían creyendo hasta hace una semana, por lo menos, en la inocencia de Benadés, dando una muy mala señal institucional. Un presidente honesto no podría ponerse en la figura de una de las partes en un juicio, no es buena señal de republicana. Lo mismo el ministro del Interior, que es el jefe de la policía, que se va a utilizar la policía como instrumento para investigar esta materia, ya se posiciona. El auxiliar de la justicia de la policía. Y ahora tenemos como última etapa de noticia que al final ya el Partido Nacional le retira la confianza y ya está en la mesa la discusión de la destitución del Partido Nacional. En una reunión que se va a llevar el 5 de junio. Sí. Bien, Amilcar. Un avisito, digamos. Sí, avísete. Lo de la honestidad o deshonestidad del presidente corre por cuenta del panelista. Yo entiendo, digamos, de que estamos yendo no igual. No dije que no correspondía a un presidente posicionarse de una parte o de la otra. Después los medios dirán si lo dijo o no. Segunda cosa, estamos ya no solo juzgando, estamos condenando a una persona por determinados hechos. De antemano, a tal extremo de que ni siquiera ha declarado en vía judicial, digamos, sobre estos temas. Todos somos inocentes hasta que una sentencia firme declare lo contrario. Entonces, en principio, yo no cuestiono a aquellos que digan, bueno, tenemos esto, veremos qué es lo que sucede. Hay denuncias, digamos, que incluso por otros abogados han sido cuestionadas claramente la forma de proceder de fiscalía y ponen en duda la verosimilitud de las mismas. Creo que, por lo tanto, digamos, desde el punto de vista periodístico, llegar a la conclusión de que ya es condenable, o ya hay que destituirlo del Parlamento, o que ya hay que pedirle la renuncia al Partido Nacional. No está entendiendo, Piquinela. Hoy Gandini salió a decir que estaba dentro de la mesa echarlo del Partido Nacional. ¿Qué es eso? Pero eso es una profesión de él. Pero desde el punto de vista no es periodística, vos se equivoca, eso no es una consideración periodística, es una consideración política partidaria. Nosotros acá es periodística, no estoy hablando por el Partido Nacional, que no me corresponde. Lo que trajimos a colación fue una declaración de Gandini. Pero no hay una resolución del partido, es una declaración de uno. Se va a resolver el lunes que viene. El partido habla del presidente del partido. El partido salió a hablar.
Es un integrante de la... Es un integrante. ¿Leyó la nota a mí? Sí, no la escuché ahora en el informativo, no la leí. La escuché. Está que se estaba estudiando la posibilidad. Pero, digamos, de cualquier manera hay que respetar, digamos, el tema de que el individuo es inocente hasta que haya un fallo en contra de él. Digamos, no podemos ya crucificarlo ni nada por el estilo porque, digamos, estaríamos cometiendo una arbitrariedad inconmensurable. Como pasaba antes en el Código Viejo, ¿no? Que se iniciaba el presumario. Pero por eso el auto de procesamiento ya era la condena. Claro, y eso recién iniciaba el proceso, ¿no? Y era cuando recién se iniciaba el proceso. Acá el proceso se inicia, como termina, acá dije hace un ratito, con la formalización. Sí, yo le hice la trampa con la pregunta del nuevo código, pero digo, no importa, usted la eludió muy bien. Me parece que, no, pero es que no, es un tiroteador de primera categoría. Pero su pregunta incluso tiene sus consecuencias y las vamos a ver más adelante. Sí, claro. En inglés es el derecho. Bien. Muy bien. Y quería que, porque alguien me preguntaba allí, ¿qué dice el artículo 115 que usted mencionó, dice de la Constitución? El 115 establece la posibilidad de la Cámara de destituir a un parlamentario. También por 2/3 de voto. Por 2/3 o incluso en algún caso por mayoría. Ajá. En algún caso por mayoría. Bien. El 115 fue el que se aplicó en el caso de Germán Araújo. Pero ese es por... O sea, puede ser por cualquier cosa. O sea, dice, cada Cámara en este caso no era un delito, sino que era una consideración política. Una inconducta política que puede llegar a poner y que fue, a mi entender, tremendamente exagerado. No, está lo claro. Que le pasó a Germán Araújo, hoy sería un... Eso me hizo acordar, ¿sabe qué? No sé, digo, me veía una historia, ¿no? A Robespierre cuando de pronto estaba hablando, arengando y empezaron a gritar de ahí, lo terminaron guillotinando. Germán Araújo fue muy parecido. Sí, Germán Araújo se volvió a presentar en las elecciones, volvió a salir senador, claro, fue electo. Y dijo, irónicamente, obviamente, hay senadores que votaron que por aplicarle eso y no están acá. Pero digo, se cumplió, de alguna manera se cumplió el deber ser, como nosotros decimos. Sí, o sea, yo no quería entrar podemos opinar. Digamos, esta norma, se cumplió. En definitiva, hubo la mayoría que dijeron, bueno, está. Esta norma puede llegar a aplicarse al caso también, en determinadas circunstancias, digamos, porque dice que puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas por 2/3 de votos, ¿no? Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación o por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo después de su proclamación. Bastará la mayoría de votos bastaría la mayoría de votos para las renuncias voluntarias. Bien. No es el caso y digo, vuelvo a decir, yo en ningún momento lo que menos quería en esta oportunidad de mi presencia acá era de referirme absolutamente a nada del caso. Rehuí totalmente, 100%, está claro. Hacer cualquier tipo de evaluación que no fuera política y de lo que está analizando. En parte coincido en que pero eso es una apreciación política también, de que no fueron por lo menos afortunadas las declaraciones tanto del presidente como del ministro Heber, en el sentido, un poco lo que decía Ramiro, en el sentido de que no, con tan poco elemento, hacer una valoración de ese tipo de decir, creo que en definitiva acá hay archivos y eso van a pesar después, como dice nadie resiste un archivo como hoy en día con los medios y después que termine el proceso quizás sale el propio presidente a decir yo dije esto y estaba en lo cierto, o le puede costar un dolor de cabeza, puede resultar archivándose también por supuesto, por eso digo que yo no quiero hacer ningún tipo de evaluación. Pero dentro de las cosas que usted dijo hay una, y tanto que la dijo Ramiro también, que para mí es lo más grave de todo, y es la actitud asumida en hechos contundentes del Ministerio
del Interior. Más ¿Puedo propiamente preguntar dicho, una cosa que del experto ministro. en la materia? Sí. Ya que estamos así. ¿Quién es el jefe máximo de la fiscalía? Si vamos al orden superior, el máximo. Y es el fiscal de corte. ¿Y fiscalía de quién depende? ¿Qué poder depende? No, es un ente Descentralizado. Sí. Casi autónomo. Nombrado Por el Parlamento. Claro. con mucha influencia de la presidencia de la República. No necesariamente. el No. el que lo El aprueba. fiscal de corte lo designa el Parlamento con la mayoría especial. Y es el problema que están viviendo ahora, que no se consiguen las mayorías No hay especiales. mayoría para designar. Para designar el Hay, cargo hay, que está hay votado. algunos países que se vota. El fiscal de- Incluso los y- fiscales luego son. hablado, yo soy uno hay- de Los fiscales son hay- parte del proceso y electoral. hacen campaña política Claro, para que lo claro. voten. En Estados Unidos es el caso. Y no es el único. Incluso los jefes de policía en algunos lugares En, también. en los países nórdicos también. En Japón Sí. también. Y digo, bueno, son sistemas, ¿no? Es decir, modalidades que se da a cada país, como nosotros tenemos un régimen presidencialista y hay otros lugares que son parlamentaristas, en fin, yo qué sé. En este caso, digamos, un poco tiende a que sea lo más representativo posible en cuanto tiene que recabar mayorías especiales en el órgano que nos representa a todos. Si vamos al fondo del asunto, y me preguntan mi opinión, yo sigo sosteniendo que tendrían que ser electivos. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no Podría ser. puede el fiscal de Bueno, corte claro. salir y decir, voy a hacer una política de Estado así, con estas condiciones o con las otras? Hoy por hoy no es así. O sea, es una persona que les parece el sistema político, que cumple con determinadas características y lo proponen y lo votan. Porque Sería aparte mucho más siempre cristalismo. tenemos que ver que en la democracia, es decir, lo mismo pasa, siempre tiene que ver con la representación, en lo que está en el fondo de, Claro. tanto en el caso de los parlamentarios, para que tengan el fuero parlamentario, este mecanismo, es para que pueda decir lo que en definitiva está transmitiendo de los que lo votaron, es decir, de sus representantes, es decir, en el fondo a quien se está defendiendo es al votante de ese parlamentario. Exacto. Es decir, en el fondo del asunto se está defendiendo a quien votó a ese parlamentario, porque ese parlamentario es la voz de esa persona. Y Esos 23.000, por ejemplo, para un caso de un diputado, más o menos, ¿no? no, de un diputado como 90.000. 90.000 ahora. Como 100.000, ¿no? 190, 100. No es fijo eso, no es fijo. Bueno, digo, más o menos en estimaciones, digamos, es lo que se ¿Cuánto necesita. cuesta un diputado? Un diputado son Sí, Sí. claro, en Montevideo se necesita más votos 50 y un pico de edil que mil. un diputado. 50 y para pico de salir, mil, sí. Claro, pero eso Un por senador, número, ¿no? 75. Un número de cuántos hay, Sí. es decir, son menos ediles, Claro. porque están en la Constitución, son 30 ediles y diputados son Bien. muchos más. Veremos cómo se resuelve la situación y después hablaremos del tema. Vamos a ir ahora a otro de los temas que habíamos planteado para hoy, que tiene que ver con la seguridad pública. Ha habido encuestas de Factum que dice que la población, un 60% de la población está muy preocupada con la seguridad pública. Vamos a escuchar, o vamos a ver un video allí, cuando de Tele12, ese de Telemundo, cuando se le pregunta a Delgado, porque el Frente Amplio, los diputados del Frente Amplio quieren interpelar al ministro Heber, algo que era práctica casi cotidiana cuando estuvo el ministro Bonomi, ¿no? Pero vamos a ver lo que decía Delgado. De la presidencia, lo escuchamos en vivo. Vamos. Absolutamente lamentables, pero el Ministerio del Interior está profundizando su política vinculada a la seguridad pública para darle garantía a la gente. Así que, a ver, que el Frente Amplio interpele por seguridad pública, tiene todo el derecho a hacerlo. A veces parece un contrasentido, viniendo después de 15 años de la gestión de los ministros anteriores. Ahora, en promedio, aproximadamente en promedio de un asesinato, un homicidio por día, ¿cómo se toma esto? Quizás el tema de los... Hay que ver a ver, los asesinatos se miden de a uno, ¿no? No, tienen todos nombres, tienen toda familia y son todos lamentables y son todos condenables. El tema es bajar la cantidad y tratar de controlar ese tema
hubieron bajas notorias en estos 3 años de las rapiñas, hubieron bajas notorias de los hurtos, hubieron bajas notorias del abigeato, hubieron bajas pero menores con respecto al resto de los delitos, con respecto a los homicidios, y en eso se está trabajando, es prioridad absoluta del presidente de la República, del ministro del Interior y del gobierno todo. ¿Hay que hacer algún ajuste? ¿El tipo de homicidio, por ejemplo, antes eran ajustes de cuenta, ahora otro tipo de delito que termina, por ejemplo, en homicidio? Lo que pasa que sería absolutamente superficial si yo le digo a la gente esto tiene más que ver con el narcotráfico que con otro tipo de causa. Los homicidios son homicidios, atrás de alguien que muere hay una familia, es una vida que se va. Son todos condenables y a todos hay que ir a ser implacable con este tipo de delito y con los homicidios. ¿Hay conformidad con la gestión, cómo se está llevando adelante? Sí, nosotros vamos a profundizar este tema. Nunca se está del todo conforme. Creo que el presidente ha sido más que elocuente que en materia de seguridad nunca se está del todo conforme, siempre se quiere más. Que se bajen más los hurtos, más las rapiñas, más el abigeato y más los homicidios. Es lo que tenemos que hacer ajustes en esa materia. En temas Hay que homicidios trabajar mucho más, hay que trabajar mucho más. Cabildo Abierto reclamaba recién en el Parlamento, Cabildo Abierto. Perdón. Situación, teniendo en cuenta que cuando eran oposición pedían la renuncia de Bonomi, porque ahora hay un respaldo a Heber y no se analiza esos cambios. La calle Pou en campaña decía que si no se cambia la cabeza del ministerio, no se puede cambiar la gestión. Lo que pasa que tenemos situaciones bien diferentes. Cuando estaba el anterior ministro, hoy fallecido Bonomi, los homicidios, los hurtos, las rapiñas crecían todos los días. Es más, muchas veces recuerdo que le echaban la culpa a la gente hasta que le pedían que no usaran championes ni carteras y no se hacían cargo. Acá hay un gobierno que se hace cargo, y un ministerio de Interior que se hace cargo, y un presidente que se hace cargo, y los delitos bajaron. En algunos casos bajaron más, en otros bajaron menos, hay que seguir trabajando, la línea es la correcta y hay que profundizarlo. Pero es una situación realmente inversa a lo que pasaba en el gobierno del Frente Amplio. ¿Tienen derecho a interpelarlo? Sí, por supuesto. Si tienen los votos en el Parlamento, por supuesto. Ahora, a veces queda un poco difícil de entender cuando en realidad eran los mismos que justificaban y apoyaban a la gestión anterior de Bonomi. Delegado, le pregunto nuevamente por el Bien, bueno, como escuchábamos allí al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también deslinda la responsabilidad en cuanto al tema de la seguridad pública, como ya escuchábamos anteriormente, ¿no? O sea, esto es un tema que no tiene solución, a pesar de que el presidente Lacalle Pou llegó a la presidencia mencionándole a la gente que iban a cambiar las cosas, que la seguridad iba a mejorar. La opinión de los uruguayos hoy, 60% dice que es mala o muy mala la situación de la inseguridad. Eduardo Yocco. Sí, es un tema muy complicado y creo que el sistema político no ha tomado conciencia de que no es fácil de resolver, que sinceramente lo digo, lo sobrepasó al gobierno anterior y está sobrepasando a este. Los números a la gente le importa poco, si bajan unas rapiñas, porque si sale y se siente insegura y pasa esto. Yo creo que lo que han cambiado son algunas modalidades, es decir, a mí recuerdo un caso que impactaba, que fue muy difundido y que dolía muchísimo en el gobierno anterior, cuando mataron a un trabajador de un bar en La Pasiva en 8 de octubre, y esas imágenes salieron por televisión, se difundieron, sí, claro. Esas imágenes. No quiero que se difundan ahora las imágenes del trabajador de Tata, pero no se difunden. Es decir, hay una diferencia, un cambio de paradigma. Creo que está bien que no se difundan, pero eso impactaba. A mí me dolió muchísimo cuando vi aquello, cuando uno ve. Inclusive ahora se trata como de amortiguar, en el sentido de decir, no, porque no fue un disparo directo, fue pegarle con todo eufemismos, porque en definitiva es un homicidio y no deja de ser eso. Yo creo que tenemos que tomar conciencia, y tiene que tomar conciencia la clase política, cuando se dijo que estaba preparado y que por más que el Delgado trata de maquillar los números, decir bajan la rapiña y todo lo demás, vuelvo a repetir, la gente no siente eso y está en la encuesta. Tiene que tomar conciencia de que tenemos un problema grave
un problema que tenemos que resolver independientemente del sistema político, independientemente de dejarnos de hacer campaña con esto, unos y otros, recriminarse cuando nosotros estábamos, cuando ustedes vinieron. El tema es que el gobierno actual se dio cuenta en estos años que no era fácil y que no ha podido con el tema y que lo que dijo que iba a poder no pudo. Esa es la realidad, porque una persona que salga a tirar una basura y lo maten en la puerta de la casa, hoy a un muchacho para sacarle una moto lo matan por sacar la moto, y se están catalogando en el mismo sentido de que son por narcotráfico. Ahora estos últimos no han sido por narcotráfico, es decir, hay todo un componente de que la sociedad está violenta y el tema se nos ha escapado de las manos. Yo quiero decir dos cosas, no soy especialista de esto, no es un tema que me guste, no es un tema que conozca, no es un tema que me sea fácil tratar. Simplemente como ciudadano yo pienso en dos problemas graves que tenemos. Una es que salieron datos ayer, impresionante la desocupación juvenil, es un tema que los jóvenes no tienen trabajo y le está costando conseguir un empleo, y eso posiblemente lleva en esta sociedad de consumo que vivimos, en donde todos los días nos están bombardeando con el último celular, la última marca de championes, una serie de frustraciones de los jóvenes de que no tienen con qué comprarlo. No estoy justificando nada, estoy hablando de una realidad, estoy analizando un tema de que están los jóvenes completamente bombardeados por el consumo y por acceder a determinados bienes y servicios, y no tienen acceso a eso porque no tienen trabajo. Es decir, aunque no quisieran acceder a eso, no tienen trabajo igual. Bueno, no tienen trabajo y digamos, y es todo un problema. O sea que atendemos esa población de jóvenes, de alguna forma tratando de que sigan estudiando, lo que estaba en el bloque anterior sobre el tema de los estudios, de generarle oportunidades de empleo, de trabajo, de estudios, de condiciones, de deporte, inclusive deporte. Se está haciendo poco por el deporte. Acá en el departamento de La Valleja, un joven para hacer deporte gratuitamente no tiene un solo lugar a donde ir. No hay deportes gratuitos en Minas. Y no hay alguien que tire una pelota en la cancha, como íbamos nosotros a la cancha de Bomberos y siempre había una pelota ahí, jugábamos toda la tarde. No hay esa posibilidad. Bueno, o sea que miramos a los jóvenes para tratar de cambiar la realidad, pero cambiarla en serio, ya sea mediante programas de promoción de empleo. Y acá me voy a un tema, digamos, de mi trabajo, es decir, que han fracasado las políticas de promoción del empleo, le fracasaron al gobierno anterior. No quiero poner la palabra fracasado, pero se promueve una ley de promoción del empleo juvenil subvencionando a las empresas para que puedan contratar jóvenes en determinadas condiciones, y las empresas no le es atractivo eso. Lo hizo el gobierno anterior y este gobierno lo vuelve a hacer, y ahora lo hace con las personas liberadas de las cárceles, y no es la solución porque no es atractivo para la empresa ese beneficio. Está más que comprobado, le pasó al gobierno anterior y le está pasando a este. Y el otro gran tema son las cárceles. Hace poco vino una delegación de un estado que tenía la mayor población de presidiarios, de gente privada de libertad en Estados Unidos, que era Houston, creo que era, o Texas. Estados Unidos está complejo y Houston bien. Texas. Así que... Y vinieron y dijeron que habían cambiado el paradigma, que lo que estaban tratando de hacer era, porque Uruguay está entre los países con mayor gente privada de libertad por población, o sea, que hasta cuándo vamos a seguir poniendo gente presa, ¿no? Digamos, no es que no delincan, pero algo tenemos que hacer con el proceso de lo que se está generando en las cárceles, porque ahí hay un problema grandísimo de hacinamiento, de malas condiciones, y que las cárceles no están rehabilitando a las personas cuando salen y no tienen oportunidades después. Entonces, en Houston parece que una de las
cosas que hicieron como metodología fue tratar de separar por características a los presidiarios. En unas cárceles están quienes cometen determinado tipo de delito, en otra cárcel están en otra, y entonces hay todo un proceso de rehabilitación de acuerdo a determinadas características, quiénes son adictos, quiénes son homicidas, quiénes son rapiñeros, quiénes son narcotraficantes, es decir, mirar con determinada especialidad cada una de esas. Este gobierno prometió que iba a hacer más cárceles, que no las ha hecho. Seguimos con las mismas cárceles, el mismo hacinamiento, cada vez más gente privada de libertad y no ponemos recursos en un lugar en donde la población no quiere que se pongan más recursos porque los recursos son escasos y cuando se le hablan de asignar recursos, dicen no podemos seguir asignando recursos. Bueno, pero eso vuelve después, es un razonamiento muy lineal y muy efectivo, pero tenemos que destinar recursos para que cuando esas personas salgan tengan otro comportamiento mejor que cuando ingresaron, y eso no se está logrando. Esos son los dos, para mí, sin ser el especialista de este tema, los dos puntos que hay que atacar: jóvenes y el sistema carcelario. Bien, tenemos ahí las imágenes de lo que estaba pasando ayer en Pan de Azúcar, en una ciudad como Pan de Azúcar, ¿no? Donde la gente salía a la calle a pedirle al Ministerio del Interior que le aporte más seguridad porque se sienten inseguros. Estamos hablando de Pan de Azúcar. Uno diría, la gente de Pan de Azúcar se moviliza por seguridad. 30 kilómetros. ¿Sí? Ramiro. Bueno, a ver, malas señales para el gobierno, malas señales para la ciudadanía. ¿Por qué? Para el gobierno malas señales porque la inseguridad y el desempleo, como decía Eduardo recién, vuelven a los primeros lugares, podríamos decir, de las preocupaciones ciudadanas, ¿no? Entonces, recordemos lo que le pasó al Frente Amplio en 2019, cuando pierde el gobierno. ¿Cuáles eran las principales preocupaciones de la gente, plural, de la gente en ese entonces? Bueno, de vuelta, nos está recordando ese momento, ¿no? Las encuestas marcaban que las principales preocupaciones de la gente en aquel momento eran la inseguridad y la economía o desempleo, ¿verdad? Entonces, estamos reiterando, teniendo, al parecer, una remembranza de lo que estaba pasando en aquel momento. Son malas señales. Un déjà vu. Exactamente, un déjà vu. ¿Por qué son malas señales para la ciudadanía? Bueno, porque también estamos teniendo del otro lado del gobierno malas señales de hace tiempo del Ministerio del Interior, como ya hemos analizado en programas anteriores, de que, bueno, por ejemplo, si sabemos que el cargo de director de Convivencia Ciudadana ha rotado ya 3 veces, ¿no?, por episodios de aparente corrupción o mal uso de los servicios públicos, ¿no? Entonces, se nombra ahora recientemente un nuevo director, también en esa área, joven, sin mucha experiencia laboral, ninguna experiencia en el tema, sin formación en la materia. Y por otro lado tenemos que recientemente también, ni siquiera la policía se respeta ya en términos de que, bueno, a ver, los criminales ya saltan policías de vuelta. Otra cosa que pasaba a finales del gobierno del Frente Amplio, ¿se acuerda? Que eran blanco fácil los policías y recurrentes de los criminales, les robaban el arma de reglamento y todo, esas cosas que, bueno, veíamos hace tiempo. Bueno, recientemente ahí, usted creo que tiene la noticia también en pantalla, o sea, no en pantalla, sino en pantalla de su computadora, de que, bueno, en las últimas horas también se habría rapiñado de vuelta a un policía, le habrían robado el vehículo, le habían robado otras pertenencias personales y lo apuñalaron La bicicleta. A ver, una locura. Son muy malas señales. De hecho, acá en La Valleja, también en las últimas horas, bueno, lamentablemente hubo un fallecido de un hecho policial, pero teníamos que, según declaraciones de jefe de policía hoy de mañana en Vivir la Radio, le habrían apuntado al policía con un arma, ¿no? A uno de los policías que estuvo involucrado en el hecho, intentando detener a este individuo, le intentó disparar o quién sabe qué. Entonces no se tiene respeto a la autoridad. ¿Se acuerda que una de las principales propuestas y promesas de la LUC era que a la policía se le iba a volver a tener respeto, ¿no? Se reconocía desde el gobierno que a la policía se le había perdido el respeto por parte de la criminalidad y la LUC vendría a ser aquella salvadora que le volvería a dar a la policía... Le volvería a dar a la policía la autoridad y el respeto que siempre mereció. ¿Qué está pasando en los hechos? Amílcar, para ir cerrando ya que nos queda por tiempo. Lamentablemente no. Tengo que confirmar que es así, que no hay otra alternativa que ver con pesimismo, como decía Ramiro, el futuro en cuanto al tema específico de la seguridad pública.
A esto se le sigue dando vueltas y más vueltas, el fracaso del gobierno anterior, y llamémoslo fracaso, Eduardo, porque fue contundente. El fracaso de este también, digamos, llevó a que estemos en una situación en la cual hoy, por más que trate el candidato del Partido Nacional, o hoy prosecretario de la Presidencia, o secretario de la Presidencia, que quiere darle un color distinto, las muertes ocurren y ocurren todos los días. Y la violencia está instaurada en la sociedad, y el desconocimiento de las normativas legales no está el Estado en condiciones de hacer cumplir las leyes. Es más, vemos lo que usted decía hace un rato, un muchacho de un colegio de un liceo sale y dice que no va a respetar a la ley porque no le gusta, y con eso no pasa absolutamente nada. Entonces es un mensaje clarísimo, y no se lo dice a otro compañero, se lo dice a una autoridad del Ministerio del Interior, vemos, con todas las personas, con todo el staff policial, que directamente no va a acatar las órdenes. Y eso sale en todos los canales de televisión y es retransmitido y nadie dice en nada, todos lados. No, y nadie dice nada. Claro. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? ¿A dónde vamos? Tampoco de la oposición. Hoy estoy viendo una actitud relevante en cuanto a llevar una política de seguridad. Nos prestamos a tener un cirquito patético alrededor de Presidencia con 4 o 5 personas que hablan y ahora ya ni hablan, armando planes de seguridad que tanto usted como yo, que estuvimos en el Instituto Policial, sabemos que la mayoría de esos son completamente inviables o impertinentes. Por otro lado, hablamos de cárceles y decimos que las cárceles no dan más, que no formamos a nadie hace 80 años, que no recuperamos a nadie hace más, que ya existieron cárceles distintas, ya existieron. Recordamos que Miguelete en Montevideo era para los primarios, claro, digamos, y Punta Carreta ya era para los condenados, o reiterando, o sea, se quería separar. Bueno, pero eso estamos hablando de la década del 50, después ya no funcionó más. En Estados Unidos es la novedad. Y bueno, pero nosotros fuimos mucho más. Nosotros fuimos adelantados. Claro, nosotros ya teníamos esa división. No, quizás haya otro componente que uno no lo sabe, ¿no? Es decir, atención como más bueno, estamos hablando de una cosa también diferente. Estados Unidos, la mayoría de las cárceles son privadas. Vamos a poner las cosas en su justo término, ¿no? Muchos de los que van ahí pagan por estar en esas cárceles. Si nosotros hacemos una cárcel privada acá, no sería mala idea. La verdad. Sería un buen negocio. Capaz que es un buen negocio. Pero en líneas generales, y para terminar, que ya estamos casi en la hora, mi idea es preocupante. Es preocupante porque, digamos, también uno lo ve. Bueno, yo trato con el sindicato policial y las quejas vienen en cuanto al mantenimiento de los equipos, digamos, a la ropa, a los vehículos. Y cuando uno ve los resultados en sí, siguen siendo mediocres. Y fuera de lo que es la educación, fuera de lo que es la desocupación, fuera de lo que es todo esto, para mi manera de ver, es el éxito o el fracaso de la justicia. Si el índice de proporcionalidad de que usted termine condenado es alto, va a bajar el delito. En la medida en que, si usted cometió 10 delitos, lo agarran por 1, evidentemente le quedaron 9 de ganancia. Y ese círculo económico sigue retroalimentándose, a mi manera modestísima de verlo. Bien, sí, un minuto y cerramos. Sí. No, con respecto... Un comentario, ¿no?, sobre las cárceles, sobre que sean privadas. Acá la población carcelaria es pobre,
y de los lugares de contexto más vulnerables. Es decir, la cárcel en el Uruguay tiene una mirada dura de la pobreza y de la indigencia. Es decir, no sé, no quiero dar un porcentaje, pero la gran mayoría de quienes están privados de libertad, quizás en las cárceles tengan un plato de comida que quizás no lo tengan en su propio hábitat, ¿no? Es así, es la realidad de la pobreza que golpea y que, bueno, ni loco pongo a pensar en una cárcel, quién va a poder pagar para comer cuando no lo pueden hacer en libertad, ¿no? Ramiro, ¿vas a ver? Sí, a ver, volviendo al tema de la imagen política que se está dando. Digo, a ver, la ciudadanía, ¿por qué está preocupada? Está preocupada porque ve que los delitos aumentan, porque los persigue, porque conoce a alguien que le pasó, porque le pasó directamente, y aparte porque está la otra señal que está dando el gobierno, de que no tiene a las personas más competentes en el área. Está clarísimo eso, digo, es la principal imagen que está viendo la ciudadanía permanentemente sobre lo que se está haciendo en el Ministerio del Interior, de que en realidad hay un teje y maneje, un baile permanente de nombres cambiantes en el Ministerio del Interior, y que en realidad las soluciones no aparecen por ningún lado, porque persona que se pone es la persona aún más no capacitada en el área que la anterior que sale. Entonces, hay un nivel de degradación. No, además, ¿por qué sale la otra persona? Bueno, también, obviamente. Es brutal. Obviamente. Entonces, si estamos dando, por un lado, la imagen de que como gobierno no nos hacemos cargo y no nos interesa, por eso ya es una imagen de no solo no me hago cargo, sino no me interesa para nada. Y de hecho, el tema de la seguridad pública, al poner a personas que no están capacitadas en el área a cargo de cargos tan importantes, por lo menos teóricamente, como se quieren vender, cargos importantes que hacen la diferencia a la hora de planificar políticas públicas para la seguridad ciudadana, en realidad estás poniendo gente que realmente no está ni ahí de cerca, ni éticamente, por lo que hemos visto, como es lo que usted manejaba recién, lo que estuvo mencionando, que éticamente no estaban probias para el cargo, y tampoco formativamente. Entonces, la ciudadanía percibe todo eso y no hace más que aumentar esa sensación de inseguridad, ¿verdad? Bien, bueno, nos estamos despidiendo. Le agradezco al doctor Ramiro Piquinela, Eduardo Yocco y también a Ramiro García. Gracias. Con ustedes nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, por supuesto, ya en el mes de junio, con otra propuesta, como hace 24 años que nos encontramos, miércoles o domingos, aquí en Minas Cable. Que pasen bien. Gracias.